Ahorita vamos a hacer el mismo ejercicio que el video anterior de filtros sencillos, pero vamos a utilizar una tabla y además vamos a hacer los filtros en una sola hoja de cálculo. Listo. Entonces, aquí hemos hecho una copia del primerito, del original. Hemos hecho una copia acá en este que tenemos aquí. Y acá están las 14 preguntas. Las 14 preguntas que hicimos una a una en cada hoja. Ahí hicimos la número 1, la número 2, hasta llegar a la número 14. No se podía filtrar en la misma hoja porque cuando se copiara otra tablita de datos o base de datos y fuéramos a filtrar, lo que estuviera ahí filtrado anteriormente se borraría. Entonces, con una tabla de datos sí se puede filtrar todo en una misma hoja. Entonces, vamos a dejar esta como la original. Vamos a dejar esta para tenerla aquí como la original acá. Y venimos acá. Voy a pararme aquí y voy a hacerme una copia. Entonces vamos a hacer la pregunta número 1. Pero primero hay que convertir esto en una tabla. Me puedo parar en cualquier parte de cualquier celda donde están los datos. Y le vamos a decir acá en la pestaña insertar tabla. Cuando le decimos insertar tabla, entonces estos son los datos de esta tabla y le vamos a decir aceptar. Cuando le damos a aceptar, inmediatamente se nos convierte en unos filtros. Acá me cambia el color por blanco, pero vamos a ponerle negro para que se vea mucho mejor. Entonces, esta va a ser la pregunta número 1. La pregunta número 1 que la tengo acá. La pregunta número 1 dice filtrar las personas que pertenecen al departamento de mercadeo. Entonces voy a colocarle aquí pregunta 1. No voy a copiar esto mismo acá porque ya lo tengo en la parte de arriba. Solo que la pregunta número 1 me dice filtrar las personas que pertenecen al departamento de mercadeo. Entonces simplemente vengo aquí al campo departamento. Abro acá y deselecciono todo y busco la palabra mercadeo. Entonces estos son los que pertenecen al departamento de mercadeo. La pregunta número 2. La pregunta número 2 me dice así: filtrar todas las personas de apellido Gómez. No voy a filtrar aquí en esta porque pues necesito la original. Entonces me hago una copia, le digo control C y acá le voy a decir control V, lo pego. Me paro en cualquier celda, vengo aquí a insertar y le digo tabla. Entonces la pregunta, le digo, me paro acá, le digo tabla. Bueno, acá se me salió, entonces aquí sí lo sombreo yo. Entonces acá le digo, bueno, cambiémosle aquí, siempre nos toca cambiarle aquí, o si a alguien le gusta el color blanco, no importa. Entonces la pregunta número 2 me dice que filtre todas las personas de apellido Gómez. Entonces vengo al campo apellido, deselecciono todo y coloco el apellido Gómez. Y ahí me queda Gómez. Bueno, vamos a hacer la número 3. La número 3 me dice filtrar todos los sueldos mayores a 2 millones. Es decir, todas las personas que se ganan más de 2 millones. Entonces me voy a copiar aquí esta de la original y me vengo para acá. Entonces me paro en cualquier celda y acá le digo insertar tabla, le doy a aceptar y le cambio aquí el color. Y la pregunta, esta era la pregunta número 3. Que filtrara todos los sueldos mayores a 2 millones. Entonces vengo aquí al campo sueldo y acá no tengo el símbolo mayor. Entonces vengo aquí a filtro de números y le digo mayor que 2 millones. Entonces acá escribo 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si aquí estuviera 2 millones lo podría tomar desde acá, pero si no está, entonces lo escribo. Entonces acá están todos los que ganan más de 2 millones.
Listo, vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice así: filtrar los sueldos entre 1.500.000 y 2 millones. Entonces voy a hacerme una copiecita del original. Le digo control C desde el teclado, me vengo acá y desde el teclado le digo control V. Me paro en cualquiera de las celdas y acá le voy a decir insertar tabla. Cuando le digo insertar tabla le digo aceptar. Y aquí donde le digo aceptar, entonces voy a cambiar esto de acá y le voy a decir... bueno, le voy a cambiar aquí por el... Le voy a colocar color negrito acá. Y me dice que filtrar a todas las personas que ganan entre 1.500.000 ¿y qué? 1.500.000, vamos a ver la pregunta, y 2 millones. Entonces, acá vengo a sueldo. Vengo acá a sueldo. Y entonces abrimos acá donde dice filtros de números y acá le decimos enter. Entonces acá le digo 1.500.000 y acá con 2 millones. Es decir, están dentro de ese rango. Vamos a ver si lo escribí bien. 6 ceritos, sí, 2 millones. Entonces aquí me dan los que están dentro de ese rango. Vamos a la pregunta. Vamos a ver por dónde vamos. Bueno, acá dice filtrar las personas de la ciudad de Cali que pertenecen al departamento de mercadeo de la ciudad de Cali. Entonces me voy a hacer una copia aquí, control C, vengo y me hago por acá y me paro en cualquier parte, le digo insertar una tabla, le damos a aceptar y acá cambiémosle aquí el color y me dice que las personas que son de la ciudad de Cali que pertenecen al departamento de mercadeo. Vamos a colocarle aquí, esa era la pregunta número 5. Entonces, primero vengo aquí a la ciudad y como me preguntan por algo muy puntual, entonces escribo Cali. Y acá también me preguntan, entonces voy a filtrar de este que ya está filtrado. Entonces, departamento de mercadeo y solamente dejo aquí mercadeo. Listo. Vamos a la pregunta número 6. Pregunta número 6. Filtrar todas las personas menores de 30 años. Entonces vengo acá y me grabo esta, control C. Vengo acá y la copio acá. Me paro en cualquier parte, en cualquier celda de esa tabla de datos. Convierto todo eso en tabla. Después de que lo convierto en tabla me queda con filtros para hacer los filtros. Entonces acá vamos a colocarle este color y dice todos los que tienen menos de 30 años. Entonces vamos a filtrar todos los menores de 30 años. Entonces vengo al campo edad y vengo acá donde dice filtros y le digo menor que, y acá escribo 30 años, menor que 30 años. Entonces acá están, va de 19 a 28 porque no hay de 29. Listo. Miremos la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice aquí: filtrar los 3 mejores sueldos. Entonces me hago una copia de este, le digo control C, me vengo para acá, le doy control V, me paro en cualquier parte, le digo insertar tabla, le digo aceptar y le vamos a cambiar aquí
Le vamos a cambiar por este color negrito. Y los 3 mejores sueldos. Entonces esta es la pregunta número 7. La pregunta número 7. Entonces vengo acá y acá no lo puedo hacer, entonces vengo acá donde dice los 10 mejores. Entonces acá le coloco 3. Y me aparecen los 3 mejores. Ahora 8 dice filtrar los 3 sueldos más bajos o los 3 peores, digámosle así. Entonces me hago una copia de este, control C, me vengo para acá y desde el teclado digito control V, me paro acá y le digo insertar una tabla. Recuerden que siempre debe estar la tabla, tiene encabezados, ¿no? Y entonces, para que no me tome, si no le coloco los encabezados, me aparece ahí columna 1, columna 2 y no me queda bien. Listo, entonces acá vamos acá a colocarle en negrita aquí y los 3 peores sueldos. Este es la pregunta número 8. Entonces vengo aquí a sueldo, vengo acá donde dice filtros de un número. Y le digo, voy donde están los 10 mejores, pero busco aquí la palabra inferior y aquí le cambio por 3. Y me da los 3 peores. Vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 me dice filtrar los sueldos superiores al promedio. Nosotros ya habíamos averiguado el promedio, pero ahorita lo podemos volver a averiguar. Entonces aquí supongamos que no conocemos el promedio. Acá me paro en cualquiera, le digo insertar, pongámosle aquí insertar una tabla, le damos a aceptar, le colocamos el color que queramos, más negrito porque no se ve. Esta sería la pregunta número 9. Entonces los sueldos superiores al promedio. Calculemos el promedio. Voy a calcularme el promedio acá, voy a decirle igual promedio. Y arrastro, recuerden que el promedio es la suma de todos los sueldos dividido por el número de sueldos. Pero como tenemos la función simplemente es colocar la función y colocar, arrastrar todos los sueldos y aquí me da el promedio. Entonces vamos a ver. Yo ya había hecho los mejores sueldos o todavía no lo he hecho. Un momentico aquí. Departamento. Bueno, no, aquí no hemos hecho los sueldos. Entonces acá vengo y le digo superior al promedio. Entonces acá superior al promedio. Mire, todos estos son superiores a este que es el promedio. El número 10 son los inferiores al promedio. Entonces, los que están por debajo del promedio. Entonces, me vengo y me hago una copia con control C. Y vengo acá y le digo control V, me paro en cualquier parte, le digo insertar una tabla. Acá le digo aceptar. Le cambiamos aquí, venimos aquí a inicio, le colocamos un color así. Ya sé que este es el promedio, entonces voy a sacar los inferiores a ese promedio. Entonces me vengo para acá y le doy inferior. Entonces estos son valores por debajo de 1.740.000. Y esta es la pregunta número 10. Vamos a la pregunta número 11 que tenemos acá. Acá la pregunta número 11 dice filtrar los nombres que empiezan por la letra M. Los nombres. Entonces me vengo acá, me copio esto con control C. Vengo hasta acá. Le doy control V. Me paro en cualquier parte, le digo insertar tabla. Convierto esto en una tabla con filtros. Y acá le cambiamos el color. Entonces me están diciendo de que esta es la pregunta número 11.
todos los nombres que empiezan por M. Entonces vengo aquí, filtros de texto que comienzan por M. Le doy a aceptar. Entonces los que comienzan por M son María, Mauro, Mauricio, Marta y Miguel. Listo, vamos para la pregunta número 12. La pregunta número 12 me dice así: filtrar todos los cuyos nombres terminan en A. Entonces muy fácil. Entonces vengo acá, me hago una copia. Me hago una copia de todos estos que aparecen aquí. Y me vengo para acá. Y acá me paro en cualquier sitio y le digo tabla y acá le digo aceptar. Esta es la pregunta número 12. Los nombres, se me olvidó la pregunta, que terminan. Creo que eran los nombres que terminan en A. Que terminan en A. Entonces vamos a colocar aquí la pregunta número 12. Esta es la pregunta número 12. Vamos a colocarla acá. Y le colocamos un puntico acá. Entonces los nombres que terminan en A. Terminan en A. Entonces tenemos a María, Patricia, Marta, bueno, todos esos nombres. Vamos a mirar la número 13 que dice, que ya casi acabamos acá. Filtrar por el apellido que tenga la letra U. Los apellidos que tienen la letra, que contiene la letra U. Entonces, apellidos que contiene la letra U. Es decir, que la letra U puede quedar en cualquier parte. Al principio, al final, en el medio. Que contiene la letra U. Bueno, entonces vamos a colocar aquí control. Yo no he copiado todavía. Entonces copiemos aquí, control C, los apellidos que contienen la letra U. Entonces me paro en cualquier parte, le digo insertar tabla, le damos a aceptar, cambiamos aquí este colorcillo y le damos acá. Y acá apellidos, entonces aquí, apellidos que contiene la letra U. Cuando dice contiene puede ser en cualquier parte. En la mitad, al final, en la tercera letra, la cuarta, bueno, no importa. Y ahora vamos a hacer uno que no contiene la letra I. Entonces vamos a copiarnos el original. Le damos control C. Y acá venimos, le damos control V, nos paramos en cualquier parte, le damos insertar tabla, le decimos aceptar, le cambiamos aquí el color. Y esta es la pregunta número 14 que dice que todos los nombres que no contienen la letra I. Entonces venimos acá y buscamos que dice no contiene I. Es decir, que si hay un nombre que contenga la letra I, entonces, por ejemplo, esto no tiene la letra I. Estos ejercicios se hicieron todos en una sola hoja, por lo tanto, si esta tabla le damos insertar como tabla y queda como con filtros y todo, y si yo quiero volver a llamarla la original y filtrar otra vez y muchas veces, pues no se me van a borrar los filtros anteriores. En el anterior, cuando utilizábamos los filtros común y corriente, se tenían que hacer en una sola hoja, porque si yo llego a filtrar, sí puedo filtrar de un filtro a otro filtro y voy filtrando de un filtro a otro, pero no puedo tener otra base de datos donde vaya yo a filtrar en otra dentro de la misma hoja, porque no se podría. En cambio, con las tablas sí se puede cuando se convierte en tabla.
Pues esa es una de las ventajas que se tiene. Recuerden que estamos trabajando con la versión 2016 porque ya la versión 19 y 365 pues ya tienen liberada otras funciones que ya se hacen aparte. Listo, eso es todo. Entonces, en el próximo video continuamos con los filtros.